¿Cuáles son los pros y los contras de vivir en Florianópolis? ¿Es realmente seguro? ¿Hay trabajo? ¿Cómo es el tránsito? ¿Qué haces en la temporada baja? Todo esto lo voy a explicar en este video en el cual explico bien los pros y los contras de vivir en Florianópolis. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video, como les expliqué en la introducción, voy a estar explicándole los pros y los contras de vivir en Florianópolis. Como toda ciudad del mundo, Florianópolis tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso es completamente normal y es una realidad que uno tiene que aceptar. Así que en este video voy a tratar de explicarles de una manera bastante objetiva y de una manera bastante realista, digamos, cuáles son los pros y los contras de vivir en esta increíble ciudad. Así que sin más vueltas, arrancamos con este video. Bueno gente, y para comenzar les voy a explicar los pros de vivir en Florianópolis, que voy a ser bastante justo y voy a poner 3 pros y 3 contras. Así que vamos a arrancar con los pros. El primer pro de vivir en Florianópolis es la cuestión de la seguridad. Florianópolis es una ciudad bastante segura. Esto por supuesto en comparación con otras ciudades capitales de Brasil. Florianópolis es una ciudad muy tranquila en la cual podés salir de noche, podés salir con el celular en la mano. Yo que tengo ahí la bicicleta ahí atrás, salgo de noche. En el barrio en el cual vivo es muy tranquilo, no pasa absolutamente nada. Y en comparación obviamente que con otras ciudades de Brasil, como ya lo dije, es mucho más tranquilo. No se compara en absoluto con otras ciudades. Mismo acá en Florianópolis hay muchas personas, muchos brasileños que vienen de otros estados. Vienen de, no quiero nombrar a ningún estado para no estigmatizar, pero vienen de otros estados en los cuales obviamente que la realidad es completamente diferente. No puedes salir a la calle, no puedes tener el celular en la mano, es sumamente peligroso. Así que Florianópolis es muy seguro. Ojo, y con esto no quiero decir de que no hayan hechos de robo, hechos de violencia. Sí hay, por supuesto, porque en todos lados hay, pero por lo general son hechos aislados, son hechos mínimos. Obviamente que vos por ahí que lo estás viendo este video dirás, no, pero a mí me robaron la semana pasada. ¿Cómo estás diciendo eso? Bueno, te robaron la semana pasada en Florianópolis quizás, pero a lo que yo quiero ir es que no es un problema, no hay una crisis de inseguridad en Florianópolis, ¿me explico? Pero en general, a grandes rasgos, es una ciudad segura, tranquila, en comparación con otras ciudades de Brasil. Así que es una gran ventaja, es un pro para Florianópolis el hecho de que sea una ciudad capital segura. Vamos al punto número 2, la naturaleza que hay en Florianópolis. En Florianópolis hay más de 42 playas, ríos, morros, lugares para descansar al aire libre, espacios para descansar. Entonces la oferta en cuanto a los espacios de recreación, la naturaleza, son muchísimos en Florianópolis. Si te gusta la naturaleza, si te gusta desconectarte un poco, bueno, Florianópolis definitivamente es un lugar ideal porque tenés muchísimas cosas para hacer al aire libre. No solamente las playas, porque las playas es una parte muy importante de Florianópolis, pero también por ejemplo los senderos o los morros que podés ir a conocer. Es realmente muy amplio el abanico de posibilidades y de opciones que tenés para pasar tiempo al aire libre en Florianópolis. Florianópolis es una ciudad que conserva muchísimo la naturaleza y la respeta muchísimo, entonces es un muy buen punto para tenerlo en cuenta en el caso de que te quieras venir a vivir en un lugar en el cual tengas un contacto bastante directo con la naturaleza. Así que, segundo punto, y que es un pro de Florianópolis, es la naturaleza que tenemos acá. Vamos al punto número 3 de los pros de vivir en Florianópolis. Tiene que ver con los trabajos que hay en Florianópolis. Florianópolis no es solamente gastronomía y turismo. Hay otros sectores en los cuales también se desarrolla. Por ejemplo, el rubro de la inmobiliaria, el rubro de la tecnología, de la construcción. O sea, no es que solamente
acá todo el mundo vive del turismo y de la gastronomía en la temporada alta. No, obviamente que no, porque después durante el año tenés que hacer otras cosas, tenés que seguir viviendo. Bueno, tenés esos rubros, tenés el área de la tecnología, la cual está creciendo muchísimo. Acá hay bastantes empresas que se dedican al desarrollo de software, a la prestación de servicios. También está el sector de la inmobiliaria, de la construcción, obviamente porque acá se construyen muchísimos lugares para hospedarse, empresas, edificios. Entonces es lógico que hayan trabajos, hayan puestos de trabajo en ese sector. Más yendo un poco más al interior del estado de Santa Catarina, tenés el sector de la producción, porque obviamente que hay muchísima producción de materias primas, de comida, de alimentos en general, así que también es un muy buen sector. Y después obviamente que el sector de la atención al público, de los servicios en general. Entonces, de que hay trabajo, sí, hay trabajo en Florianópolis por fuera de la temporada y además de lo que todo el mundo ya conoce, que es la gastronomía y el turismo. Hay otros puestos de trabajo, simplemente creo que hay que explorar, hay que salir a buscar, a conocer, a capacitarte en el caso de que no tengas conocimiento alguno en alguna otra área que no sea la gastronomía y el turismo. Bueno, hay muchísimas opciones, pasa a conseguir trabajo, hay trabajo en Florianópolis por lo general, así que es una muy buena opción. Entonces, esa es una gran ventaja, es un pro de vivir en Florianópolis, de que tenés empleo. Ahora vamos a la parte más fea, a la que no todos quieren oír, pero es la realidad de la cosa, que es que obviamente Florianópolis tiene contras, tiene desventajas. Y bueno, como les mencioné al comienzo del video, voy a mencionar 3 desventajas o 3 contras que tiene vivir en Florianópolis, como para ser justo y para poner el peso justo en la balanza. Vamos con la primera contra de vivir en Florianópolis, que tiene que ver con el clima. Esto yo siempre lo digo, en los videos siempre lo menciono, subo historias en TikTok, en Instagram, por todos lados, siempre le digo a la gente, ojo con el clima, no se confíen. ¿Por qué? Porque todas las fotos que ustedes ven de Florianópolis, que lo sube la gente, que lo sube agencias de turismo, que lo sube, bueno, todas esas fotos que sacan y esos videos que ven, los ven cuando en Florianópolis hay sol, que eso sucede una vez cada tanto. Entonces yo les recomiendo de que no se crean esa idea de que en Florianópolis todo es playa, todo es sol, todo... No. Florianópolis es una ciudad en la cual llueve mucho. ¿Y cuáles son los problemas de que llueva mucho? El mayor problema no es que no puedas ir a la playa, eso es lo de menos, no es que no puedas aprovechar el día para ir a la playa. Eso es realmente irrelevante. El mayor problema de Florianópolis es que hay inundaciones. Cuando pasan muchos días con lluvia, se inunda todo. En el barrio en el cual yo vivo, que es en Canasvieras, puntualmente no suceden inundaciones, no hay inundaciones por lo general, pero en otros barrios de Florianópolis sí hay inundaciones. Por eso es muy importante de que antes de que te vengas a Florianópolis averigües bien el barrio en el cual vas a vivir, porque puede ser que en el barrio en el cual vayas a vivir hayan muchas inundaciones cuando llueve mucho, así que atentos a eso, es muy importante. Ese es uno de los primeros problemas de la lluvia, que trae aparejada la lluvia. El segundo problema que tiene aparejada la lluvia son los deslizamientos de tierra que hay en Florianópolis. ¿Y qué significa esto? Es básicamente cuando la tierra, parte de la tierra, se sale de su lugar por la cantidad de humedad y de lluvia que hay. Y esta tierra que se sale de su lugar arrasa absolutamente todo lo que tiene a su paso. Casas, autos, personas, rutas, calles. Puntualmente en la isla de Florianópolis, esto yo no vi mucho que haya sucedido, pero sí por ahí en el interior de Santa Catarina, en el interior de Río Grande do Sul, en el interior más que nada, en el interior del estado de Santa Catarina. Pero también sucede en Florianópolis, puede llegar a suceder y puede llegar a ser un gran problema eso, porque
Siempre veo videos de deslizamientos de tierra y es algo bastante común. Así que esos son dos de los grandes problemas que trae aparejada la lluvia. El segundo punto que tiene que ver con el clima de Florianópolis, que es una contra, yo lo considero realmente una contra, el hecho de que llueva tanto y de que tenga un clima como lo tiene, que tiene que ver con la humedad que hay en Florianópolis. Esto es un problema, digamos, mínimo que se puede llegar a resolver porque uno puede llegar a vivir con humedad, con mucha humedad. Pero ¿cuál es mi recomendación y mi advertencia acerca de Florianópolis? Que primero y principal, que si se vienen a Florianópolis traten de no traerse cosas de cuero, ropas de cuero, camperas de cuero, cintos de cuero, zapatos de cuero, o si los van a traer traten de cuidarlos. ¿Por qué? Porque un día que vos dejás esa prenda en el baño se te va a romper toda esa prenda, se te va a deshacer todo el cuero, se va a llenar de humedad. Realmente creo que no vale la pena traer cosas de cuero acá porque es tanta la humedad que se te va a arruinar en un par de días. Así que la humedad es también un problema, se podría llegar a considerar un problema y es una advertencia, una recomendación que yo les estoy dando. Segundo punto que tiene que ver con la contra de vivir en Florianópolis, que tiene que ver con el alto costo de vida. Bueno, ya todo el mundo sabe que Florianópolis es caro para vivir, los precios de alquiler son caros, los precios de los supermercados son caros, en general tiene un costo de vida bastante elevado en comparación con otras ciudades de Brasil. Por darles un ejemplo, un kitchenechi, que sería algo similar a un monoambiente, en Florianópolis no conseguís por menos de 1.100 reales aproximadamente. Obviamente que va a depender de el barrio en el cual estés viviendo, la localización, puntualmente cómo está el estado del kitchenechi, de ese monoambiente, pero yo creo que en mi opinión y en mi experiencia, por lo que yo fui viendo, por menos de 1.100 reales no vas a conseguir algo decente. Cuando en otras ciudades de Brasil, por 800 reales ya podés alquilarte un kitchenechi, un monoambiente espectacular, con todo. Entonces la diferencia es bastante y las opciones también son un poco limitadas en ese sentido, porque al tener un costo de vida bastante elevado, empezás a hacer números y decís, bueno, ¿cuánto tengo que trabajar para poder pagar un kitchenechi, para poder bancarme un apartamento? Es realmente un punto negativo importante el tema del costo de vida, y no solamente en los alquileres, sino que también en los precios. Los precios, yo siempre subo videos a mis redes sociales mostrando los precios de acá de Florianópolis, de Canasvieiras, y todo el mundo me dice es carísimo. Y sí, es la realidad, es caro Canasvieiras. En comparación con otras ciudades los precios pueden llegar a salir el doble. Pero lo que yo siempre digo, y en esto es como que me sostengo siempre, que es que uno a la calidad de vida siempre la termina pagando. ¿Cómo la termina pagando? Con los precios de alquiler, con los precios del supermercado, con los impuestos. Entonces, ¿vos querés pagar barato? Bueno, te vas a otra ciudad en la cual quizás no tenés la garantía de la seguridad. ¿Vos querés vivir bien, querés vivir tranquilo? Bueno, te venís a una ciudad como Florianópolis, pero a la calidad de vida la tenés que pagar, es así. Así que esa sería como una contra de vivir en Florianópolis, una desventaja, que es el alto costo de vida. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con el tránsito que hay en Florianópolis. Esto también siempre lo menciono. El tránsito principalmente en la temporada alta, que es cuando más viene gente, que es realmente un problema porque si vos te querés ir de una playa a otra o si te querés ir de un barrio a otro, en un viaje normal que podría llegar a durar 30 minutos, te puede llegar a durar 2 horas, 3 horas, dependiendo del tránsito. Así que el tránsito es muy caótico, se llena muchísimos de autos acá en temporada alta. Mismo durante la semana y en temporada baja también a veces sucede que hay bastante tránsito, principalmente a la hora pico, a la tarde, que es cuando todos salen del trabajo y todos los chicos salen del colegio. Bueno, es como que está todo bastante colapsado y yo lo veo porque también a veces tengo que viajar y está completamente lleno, no te puedes sentar, a veces no te puedes subir al ómnibus. Entonces el tránsito es realmente un problema en Florianópolis. Es por eso también de que el municipio de Florianópolis alienta a que los ciudadanos utilicemos el transporte público, que usemos el ómnibus, así reducimos ese caos de tránsito que se genera.
Los domingos, el último domingo de cada mes en Florianópolis, el ómnibus es gratuito, no tenés que pagar absolutamente nada. Podés viajar a cualquier parte de la isla con ómnibus y no tenés que pagar absolutamente nada. El verano pasado yo recuerdo de que sábado y domingo en temporada alta, sábado y domingo el ómnibus era completamente gratis, no tenías que pagar nada. Esto obviamente para alentar el uso del transporte público y para que bueno, no se llene de autos Florianópolis. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Traté de ser lo más objetivo y realista posible para contarles los pros y los contras de vivir en Florianópolis. Gracias a todas las personas que me contestan los comentarios. Hay muchos brasileros que me contestan los comentarios con muy buena predisposición, con muy buena onda, como decimos nosotros. Así que les agradezco muchísimo a esas personas que siempre me contestan, me responden los videos con muy buena energía, con muy buena onda. Así que mil gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.